tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Continuamos con nuestros temas para hallar la resultante de sistemas de vectores. Ya hemos visto el método de resultante de vectores colineales o paralelos, el método del paralelogramo como segundo método gráfico, el método del triángulo y el método analítico, y con eso hemos acabado los métodos, el método del polígono, y con eso acabamos los métodos gráficos para hallar la resultante. Es decir, hemos usado los instrumentos de geometría para hacer el dibujo preciso de los vectores bajo cada uno de estos métodos. Ahora pasamos al segundo tema, en el cual vamos a empezar a ver los métodos analíticos, es decir, con fórmulas, donde el dibujo ya no es la parte central que nos permita hallar la resultante, sino las expresiones matemáticas basados en la trigonometría, en el teorema de Pitágoras y más adelante en la ley de senos y la ley de cosenos. Pero empezamos ahorita con componentes rectangulares. Vamos a ver el método para hallar la resultante de dos vectores por el método de componentes rectangulares. Aquí dice dos vectores, pueden ser más vectores. Vamos a empezar con un ejemplo en el cual trabajamos solamente dos vectores por simplicidad y para que quede totalmente claro. Bien, tenemos aquí el problema. Tenemos un gancho, le estamos aplicando dos fuerzas, la fuerza 1 con un módulo de 370 newton y una inclinación de 68 grados, y tenemos que el vector F2 con un módulo de 210 newton y un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y medido en sentido de las manecillas. Entonces el sentido en el cual estamos midiendo los ángulos, pues lo dibujamos de esta manera y de esta manera. Entonces el segundo ángulo, pues esta dirección sería una dirección negativa, como está aquí indicado. Bien, voy a trabajar aquí con los vectores, vamos a desarrollar aquí el método. Ya tengo a los dos vectores dibujados y vamos a dibujar sus componentes rectangulares. Recordamos que las componentes rectangulares de un vector son las sombras o proyecciones del vector sobre los ejes de coordenadas, y dichas componentes se calculan con estas expresiones generales que ya vimos. La componente x o componente horizontal se encuentra multiplicando el módulo del vector por el coseno de su dirección, y la componente y o componente vertical o componente adyacente al ángulo se encuentra multiplicando el módulo del vector por el seno de su dirección. Aquí tengo los vectores con sus características y empiezo dibujando las componentes rectangulares. Ya sabemos que trazamos rectas horizontales y verticales auxiliares con las cuales vamos a encontrar dichas componentes rectangulares. Aquí trazo una recta auxiliar, que sería esta. Trazo una recta horizontal auxiliar, que sería esta. Y ahí donde estas rectas cortan a los ejes de coordenadas, ahí está la componente. Es decir, este es el vector F1, su componente horizontal sería este vector. Voy a dibujarlo un poquito arriba para que quede la otra, para que se distingan los dos vectores que van a estar ahí. Y entonces esta es la componente X del vector F1, que le vamos a llamar F1X, la componente X del vector F1. Y aquí trazo esta recta, este vector vertical, que es la componente Y del vector F1, llega hasta acá, hasta donde corta con la recta auxiliar horizontal, y esta es la componente Y del vector F1, que se llama F1Y. Esas son las dos componentes del vector F1. Cuando saquemos esas componentes, decimos que hemos descompuesto al vector en sus partes o componentes. Ahí están gráficamente las componentes. Ahora saco las componentes del vector F2. Trazo una recta horizontal. Aquí el dibujo es auxiliar, no tiene que ser con toda la precisión. En este caso, pues nos sirve como un apoyo para entender lo que estamos haciendo, pero no es la base de la solución del problema. Trazamos esta recta vertical y pues tenemos que este vector horizontal que apunta hacia la derecha,
es la componente x del vector f2. Ahí están los dos vectores encimados, f1x y f2x, que sería este vector. Este es f2x. O sea, la componente x del vector f2 están encimados, por claridad los puse un poco separados, pero en realidad están uno sobre el otro. Y aquí trazamos la componente y del vector f2, que sería este vectorcito que está precisamente sobre el eje y. Entonces la componente vertical, componente y o componente opuesta al ángulo, y se llama f2y, o sea, la componente y del vector f2. Y ya está la descomposición de cada uno de esos vectores en sus componentes rectangulares. Y bueno, pues entonces ya de acuerdo a los datos tenemos que el vector f1 tiene un módulo de 370 newton y tiene una dirección de 68 grados. Ya tengo ahí condensadas las características de mi vector y tengo que el vector f2 tiene un módulo de 210 newton y tiene una dirección de menos 30 grados. Pues conozco módulo y dirección de cada uno de mis vectores. Voy a sacar sus componentes rectangulares. Repito, gráficamente aquí ya están las componentes rectangulares, pero ahora las vamos a obtener de forma analítica con estas expresiones. Y bueno, ahorita las obtenemos, pero ¿para qué nos sirven las componentes rectangulares? Las componentes rectangulares son vectores especiales porque están en las direcciones especiales, que son las direcciones de los ejes de coordenadas. Obviamente el vector f1x y f2x están sobre el eje x. Los vectores f1y y f2y pues están sobre el eje y. Y entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo saco la resultante de estos dos vectores que son colineales y tienen el mismo sentido? Pues ya hemos visto a través del primer método gráfico que vimos, deducimos además, es fácil deducir que si yo tengo estos dos vectores, su resultante se encuentra sumando y obtengo un vector en el eje x más grande. Y de estos dos vectores que son colineales pero de sentido contrario, le saco una resultante y esa resultante se obtiene restando el vector f1y, le restamos el efecto del vector f2y y tenemos una resultante en el eje y. Es decir, vamos a obtener una resultante horizontal y una resultante vertical. Vamos a sumar las componentes en x y a sumar las componentes en y. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a hacer lo que se llama una suma, voy a hacer una suma de fuerzas en x, que sería, ¿cuántas fuerzas tengo en x? Pues tengo estas dos componentes. Ya sabemos que una vez que tengo las componentes me puedo olvidar de los vectores originales y trabajar con las componentes. La resultante de los vectores originales va a ser la resultante de las componentes resultantes. Entonces, suma de fuerzas en x. ¿Cuántas fuerzas en x tengo? Pues son dos, f1x y f2x. Entonces la sumo y tendría entonces que es f1x más f2x. Entonces esta es la letra sigma del alfabeto griego y se usa para representar una suma. Y aquí dice entonces suma de fuerzas en x o suma de vectores en x. ¿Cómo saco la fuerza 1x? Pues aquí está la fórmula de cómo saco la componente x de forma general y la traduzco para este caso. Entonces f1x sería el módulo del vector f1 por el coseno de su dirección, que le llamo θ1 y que sería este dato o ángulo. ¿Cómo saco f2x? Pues con la misma expresión, nada más que la adapto para el vector f2 y sería f2 el coseno de su correspondiente dirección, que sería θ2. Eso es lo que tenemos ahí. Tenemos ahí esa suma de fuerza. Entonces continuamos. Entonces sustituyo los valores. Aquí está el vector F1 y pongo el módulo del vector, que son 370 newton por el coseno de su dirección, que es 68 grados. Luego más el módulo del vector F2, que es 210 newton por el coseno de su dirección, que es menos 30 grados. Ahí es importante poner el signo
para que nos dé el resultado. Entonces, con la calculadora científica, multiplicamos 370 por el coseno de 68 y obtenemos 138.60. 138.60 Newton. Gracias. Y multiplicamos 210 por el coseno de menos 30. 181.86. 181.86 Newton. Entonces, estoy obteniendo el valor de esta componente, F1X, que es esto, y el valor de esta componente, que es esto, 181.86, y como tienen la misma dirección y el mismo sentido, pues los voy a sumar. Y aquí nos damos cuenta que aunque la dirección del vector F2 es negativa, al hacer el producto, pues de todos modos me sale esta componente positiva porque apunta hacia la derecha, lo mismo que F1X. Finalmente, hacemos esta suma y obtenemos 320.46. 320.46 Newton. Y eso sería entonces la suma, lo que llamamos suma de fuerzas en X. Es importante notar que ahorita estamos sobreponiendo, aquí está el eje polar y sobreponemos en el eje polar el plano cartesiano para sacar dichas componentes. Entonces, el lado positivo del eje X, como hemos comentado, coincide exactamente con el eje polar. Ya tengo la suma de estos dos vectores, la suma de estas dos componentes que está aquí y que llamamos suma de fuerzas en X. Entonces, ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en Y de estos dos vectores en Y. Vamos a sacar su suma o su resultante. Vamos a simplificarlo así. Entonces, escribimos aquí suma de fuerzas en Y, que sería la fuerza 1Y, que es este vector, más la fuerza 2Y. Esa es la suma de fuerzas en Y. Tenemos que este método analítico pues sirve para cualquier cantidad de vectores. Aquí solamente tenemos dos vectores, por lo tanto tenemos dos componentes rectangulares en Y, pero si hubiera más vectores pues tendremos que seguir la suma. Si hubiera un tercer vector F3 pondría aquí más, F3Y, etc. Bueno, continuamos. Tenemos que esto es igual a F1Y, se calcula con esta fórmula, F, el módulo del vector por el seno de su ángulo. Entonces F1Y va a ser F1 por el seno de su dirección o ángulo θ1, más ¿cómo calculo F2Y? Pues con la misma expresión pero adaptada para este caso, que sería F2 seno de su dirección, que es θ2. A continuación pues ya otra vez tenemos todos los datos de F1 y de F2 y sustituimos aquí y tendríamos que F1 vale 370 Newton por el seno de 68 grados, más F2 que vale 210 Newton, el módulo del vector F2 son 210 Newton por el seno de su dirección, que es menos 30 grados. Entonces, con la calculadora hacemos el producto de 370 por el seno de 68 y obtenemos, por favor, 343.06. 0.06 Newton. Gracias. Más 210 por el seno de menos 30. Menos 105. Nos da menos 105 Newton. Y ya está aquí, esta componente me sale positiva porque apunta hacia arriba en el eje Y. Esta componente F2Y me sale negativa, como podemos ver, va hacia abajo. Entonces aquí es donde hacemos la operación de más por menos, me da menos, y esto se convierte finalmente en una resta, es decir, para sacar la resultante de estas dos, o la suma de fuerzas de esas dos, a este valor le resto esto, 343.06 menos 105 nos da el resultado de lo que hemos llamado la suma de fuerzas en Y, que nos da un valor de 238.06. 238.06 Newton. Gracias. Y ya tenemos entonces la suma de fuerzas en Y. Entonces, de las cuatro componentes que teníamos, ahora tenemos un vector en X, una componente en X y una componente en Y. Hemos resumido de los dos vectores, sacamos cuatro componentes, de las cuatro componentes llegamos a dos componentes o dos vectores sobre los ejes de coordenadas.
Entonces, este procedimiento que hemos hecho es la descomposición de vectores. Y entonces tenemos que, vamos a dibujar estos vectores en otro plano cartesiano. El dibujo es representativo, es cualitativo, no es necesario que lo hagamos a escala. Y tenemos que suma de fuerzas en X, como salió positivo, lo voy a dibujar en el eje X, pero apuntando hacia la derecha. Si hubiera salido negativo, lo dibujo sobre el eje X, pero apuntando hacia la izquierda. Entonces, suma de fuerzas en X queda en el dibujo así. Sería este vector. Aquí, un vector que está sobre el eje X, pero como es positivo, lo dibujo hacia la derecha, así sin escala, sin medida, es aproximado, es representativo nada más para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Ahí está, supongamos que este es nuestro vector, suma de fuerzas en X. Ahora, suma de fuerzas en Y me salió positivo, por lo tanto está en el eje Y, pero hacia arriba. Si hubiera salido negativo, lo dibujo hacia abajo. Entonces lo dibujamos, inclusive es menor que el anterior. Aquí está. Hacemos un dibujo sin escalas, digamos acá. Y este es el vector llamado suma de fuerzas en Y. Y de ahí, pues, ¿qué hacemos con esos vectores? Pues ya hemos visto también el procedimiento. Lo que hemos visto ahorita es la descomposición de vectores o haber encontrado las componentes rectangulares de un vector, que es un tema que ya vimos. Y ahora, si tengo esta situación, pues también ya lo vimos, esto se llama composición de vectores. Ya vimos que cuando tengo dos vectores sobre los ejes de coordenadas, ¿sí? Entonces hacemos una composición que consiste en aplicar el método del paralelogramo, el cual en este caso va a derivar en un rectángulo. Voy a trazarlo aproximadamente así. Trazamos un rectángulo. Ahí está, una recta aproximadamente horizontal y trazo una recta aproximadamente vertical. Esas son rectas auxiliares. Y estamos aplicando nuestro método del paralelogramo, que en este caso deriva en un rectángulo que es S. Y cuando tenemos esta situación, sabemos que la diagonal que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas, ese es el vector resultante que estamos buscando, que sería este. Sería este el vector resultante de todo nuestro sistema original. Esta es nuestra fuerza resultante, que es un vector. Quiero conocer su módulo, que es la longitud de este vector, de esta flecha, y quiero conocer su dirección, que es esta dirección, porque nos acordamos que trabajamos siempre en el triángulo que está apoyado en el eje X, o cuyo uno de sus catetos es el eje X. Es decir, voy a trabajar con este triángulo rectángulo. Y bueno, entonces tenemos que en este triángulo rectángulo conozco esto que es un vector, suma de fuerzas en X, por otra parte es uno de los catetos del triángulo rectángulo. Este otro cateto, pues estamos de acuerdo que corresponde a este otro vector y por lo tanto aquí vale suma de fuerzas en Y. Y entonces contamos con los catetos. Tengo este cateto y quiero la hipotenusa. ¿Cómo encuentro la hipotenusa? Pues con el teorema de Pitágoras. Y entonces aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, como ya lo hemos hecho cuando vimos ese caso de composición de vectores, y pondría que la fuerza resultante, el valor de la fuerza resultante, es la raíz cuadrada de suma de fuerzas, ahí hacemos mejor, suma de fuerzas en X elevado al cuadrado, más suma de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras aplicado a esta situación, a ese triángulo. Sustituyo y sería la raíz cuadrada de suma de fuerza en X vale 320.46 newton, lo elevo al cuadrado, más 238.06 newton, lo elevo al cuadrado y ya está. Entonces elevamos al cuadrado este número, elevo al cuadrado este número, sumo
y saco la raíz, y al final sacamos la raíz de todo. Eso lo podemos hacer con la calculadora y obtenemos un valor de, y el valor final de la fuerza resultante, que es de 399.21. gracias, 399.21 newton. Y ese es el módulo de nuestra resultante. Tenemos que la resultante de estos dos vectores es igual a la resultante de las cuatro componentes y es igual a la resultante de estas dos componentes. Ya tenemos el módulo, nos falta la dirección o el ángulo, nos acordamos. Entonces sacamos ahora el ángulo θ, nos acordamos de nuestra fórmula θ' es tangente a la menos 1, o sea, la cotangente de suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X, siempre es Y entre X. Y esto es entonces a la tangente a la menos 1, es igual a la tangente a la menos 1 de suma de fuerzas en Y, aquí está, es 238.06 newton. Podemos omitir la unidad, no es importante ahí, entre suma de fuerzas en X, que es 320.46 newton, ¿no? Sí, ya sin unidades, así. Y las trabajamos en valor absoluto, en este caso no hay problema, pero recordamos que van en valor absoluto porque nos vamos apoyando en la figura para encontrar la ubicación de la resultante. Y también recordamos que como estamos en el primer cuadrante, esta fórmula de θ', en este caso no hay ajuste de ángulo, lo que nos dé θ' ya es la dirección del vector y no tenemos que hacer el ajuste de ángulo correspondiente. Y entonces hacemos esta operación con la calculadora, ustedes lo pueden checar y obtenemos un ángulo de 36.60. 36.60 grados. Y ya terminamos. Ya tenemos nuestro módulo y dirección del vector resultante de toda esta situación por el método de componentes rectangulares en forma abreviada o de manera completa. Se le llama el método de descomposición y composición en componentes rectangulares. Finalmente, pues ya nada más tenemos nuestro resultado en forma compacta, en la forma condensada, en notación polar, y tendríamos que la fuerza resultante de este problema, de esas dos fuerzas que actúan sobre el gancho, es una fuerza que tiene un módulo de 399.21 newton y tiene una dirección de 36.60 grados. Y con eso pues terminamos este problema y la ejemplificación de este procedimiento, que consiste en descomponer a cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares, hacer la suma de componentes en X, suma de componentes en Y, y luego hacer la composición de los vectores que resultan a través del teorema de Pitágoras y la fórmula de tangente a la menos 1. No importa la cantidad de vectores que tengamos, siempre van a ser los mismos pasos. Y aquí hicimos un desglose en horizontal, pero también podemos trabajar en una tabla para organizar los datos. Eso es una cuestión de procedimiento. Y bueno, con eso terminamos este ejemplo y esta instrucción del método, el método en cuestión. Bien, ahora como comprobación del método que hemos visto, vamos a usar el método del paralelogramo, que es un método gráfico. Aquí ya tengo a los dos vectores bien dibujados, con su ángulo, su dirección, y estamos usando la escala de que 1 centímetro son 10 newton, de tal forma que estos 370 newton están aquí representados con 37 centímetros, estos 210 newton están representados con 21 centímetros, y ya está ahí el dibujo a escala como podemos verificar a continuación. Entonces vamos a usar el método del paralelogramo, donde decimos que trazamos desde el extremo de cada vector, trazamos una paralela al otro vector. Entonces, alineamos una escuadra con el vector F2 y la otra nos sirve para desplazar, así de esta manera. Y entonces voy a llevar esta escuadra hasta donde termina el vector F1, que es aquí. Y ahí trazo una recta auxiliar, que es esta recta paralela al vector F2. Ahora hacemos lo mismo, pero para el otro vector. Entonces alineo una escuadra con el vector F2 y lo desplazo hasta donde termina el vector F1, que sería así.
ahí está alineada, y la llevo hasta donde termina el vector F1, F2, que es ahí, y ahí puedo trazar. Ay, se movió al final, pero tengo la base. Se movió un poquito, pero tengo la base para hacer el trazo correcto, que sería esto. Ahí está. Completar el trazo, que sería esto. Ahí está. Entonces, ahí está mi paralelogramo. Y ya sabemos que la diagonal es el vector que va del origen de los vectores a donde se cortan las paralelas. Esa es la resultante, la diagonal correspondiente, que sería este vector. Ahí está, y llega hasta acá. Y esta es la fuerza resultante por el método gráfico del paralelogramo. Quiero conocer su módulo, que tiene que ver con esta longitud de este vector y su ángulo. Entonces ponemos aquí nuestro resultado. La fuerza resultante tiene un módulo D, ahorita le ponemos, y tiene una dirección de cuánto. Entonces, como siempre, la dirección o ángulo lo medimos directamente con el transportador. Y entonces coloco mi transportador en el eje polar. Ahí está. Alineamos bien. Ahí está. Ahí están los 68 grados del vector F1. Y para el vector fuerza resultante tenemos 10, 20, 30, 35, 36 grados. Ahí está bien medido. 10, 20, 30, 35 y está adelante, que sería 36 grados. Aquí le pongo 36 grados. Bien. Y ahora con la regla medimos la longitud del vector en centímetros y convertimos los centímetros a metros, a Newton con la escala. Aquí está, coloco aquí el 0, 0, 30, 35, 36, 37, 38, 380, no 39. Ajá. 339 centímetros, que serían, de acuerdo a esta escala, 390 newton. 390 newton, y este sería el resultado gráfico que, como pueden ver, coincide. Hay una pequeña diferencia en el módulo de 9 unidades. 9 unidades que sería un centímetro aproximadamente, pero en general está bien y es una forma de comprobar. Si lo hiciéramos en la libreta con los instrumentos, con más cuidado, con más precisión, pues veríamos que la coincidencia sería mucho mayor. Bueno, es una forma de comprobar el mismo problema, y con eso acabamos este ejemplo. Bien, continuamos con un segundo ejemplo del método de componentes rectangulares. Tenemos en este caso 4 vectores y queremos hallar su suma o vector resultante de dichos vectores. Y entonces ya sabemos que el método consiste en que cada vector le sacamos sus componentes rectangulares. Vamos a hacer rápidamente, obviamente el dibujo es un auxiliar, lo que nos da la solución pues es el método analítico que vamos a ver a continuación, y por eso pues el dibujo es aproximado. Entonces trazo aquí una vertical, y ahí donde corte el eje X tengo mi componente X, la componente X de ese primer vector A, y sería este vectorcito que le llamo AX, que ya sabemos que significa la componente X del vector A. Trazo una recta auxiliar horizontal, y ahí donde corte el eje Y, ahí va a estar nuestro vector, nuestra componente Y, que sería este vector, y le llamamos AY, la componente Y del vector A. Ya tengo gráficamente las dos componentes de ese vector. Continuamos con el vector B, sacamos sus componentes y hacemos la misma operación gráfica. Entonces tengo que trazar una recta auxiliar vertical, y ahí donde corta el eje X, ahí está la componente X de este vector, que se encima con el vector C. Entonces este es el vector CX, BX, perdón, es el vector BX o componente X del vector B. Trazo una recta horizontal, ahí donde corta el eje Y, ahí está el vector, la componente vertical de este vector, que está encimado con la componente del vector A, la componente Y esto se llama AY. Y ya tenemos las componentes. Tenemos al vector C, que ya está sobre el eje X. Este vector no tiene proyección en el eje Y, y su proyección en el eje X
es el mismo vector. Y tenemos este vector D que está en el eje Y. Este vector no tiene proyección en el eje X, y su proyección en el eje Y pues es el mismo. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con una tabla. En el problema pasado hicimos las sumas de componentes en horizontal y ahora tenemos esta tabla donde vamos a hacer las sumas de componentes en vertical. Son dos caminos diferentes, pero que totalmente equivalentes, de tal forma que no hay ningún problema. Ya cada quien elegirá el procedimiento que va a seguir cuando tenga que resolver algún problema de este tipo. Y entonces aquí en la tabla tenemos que en la primera columna vamos a poner el vector que vamos a descomponer. En la segunda columna ponemos la componente horizontal, cuya fórmula general es esta. Y en la tercera columna vamos a poner la componente vertical de cada vector, donde sabemos que esta es la fórmula general que se utiliza para tal fin. Entonces voy a empezar con el vector A. Pongo el vector A, tiene un módulo de 120 unidades y tiene una dirección de 63 grados. Aquí veo las características en mi dibujo y ya está. Voy a sacar la componente X. Pongo la fórmula, adapto esta fórmula para el vector A, que quedaría AX. La componente X del vector A es el módulo de dicho vector por el coseno de su dirección o ángulo. Sustituyo, pongo que AX es igual a, el módulo pues ya tengo aquí todo listo para hacer mi operación, 120 unidades, coseno de 63 grados. Con la calculadora hacemos esta operación y ya tengo el valor de la componente AX, que es esta, y obtenemos 54.48. Gracias, 54.48 unidades. Ya conozco esta componente. Voy ahora con la componente Y del vector A. La calculo acá. Entonces tengo que AY es igual a A seno de teta. Esa es mi fórmula adaptada, traducida a esta notación. AY sería igual a 120 unidades coseno de 63 grados. Seno, ahora es seno, sí. Exactamente, aquí está la fórmula, seno de 63 grados. Gracias. Y tenemos que hago la operación con la calculadora, como siempre, 120 por el seno de 63 y obtenemos 106.92. 106.92 unidades. Ya está. Decimos que hemos descompuesto al vector A. Vamos con el vector B y vamos a obtener sus componentes rectangulares o a descomponerlo. Y escribo mi vector en la notación polar. Pongo que el vector B tiene un módulo que de 90 unidades, y tiene una dirección que aquí no tengo la dirección directamente, me dan este ángulo referenciado al lado negativo del eje X, pero fácilmente deduzco que aquí hay 160 grados. El lado positivo del eje X o del eje polar, que es esto, tenemos este ángulo que valdría entonces 160 grados, 160 más 20, ya me da media vuelta de circunferencia, que son 180. Ya tenemos nuestro vector B y sacamos sus componentes. Vamos a sacar la componente BX, que es igual a pues, el módulo del vector, 90 unidades, por el coseno de su dirección o ángulo, que es 160 grados. Hacemos la operación 90 coseno de 160 y obtenemos 84.57. negativo, ¿no? Sí, negativo. 84.97 negativo. 57. Gracias. Negativo. Unidades es negativo porque estamos hablando de este vector. Como apunta hacia la izquierda, es negativo. Decimos que está del lado negativo del eje X. Ahí vamos corroborando nuestros resultados con la figura. Esa es la función de la figura, y viendo que vayamos bien, que no nos falle ningún signo. Hay a veces que se puede trabajar con este ángulo de 20 grados, le sacamos su coseno, nos va a dar el mismo valor, pero no nos da el signo. Estamos trabajando con este ángulo local, lo pueden corroborar. Entonces, si ustedes trabajan con este ángulo, pues les va a dar el mismo valor, pero ustedes tendrían que poner el signo, y si no ponen el signo, pues ya está mal. Por eso nosotros aquí preferimos trabajar con la dirección a partir del eje polar. Y la misma fórmula ya nos va dando los signos. Sacamos la componente Y. BY es igual al módulo del vector, que son 90 unidades, por el coseno de su dirección, que son
160 grados. Hacemos esa operación. Seno. Seno. Aquí es seno, muy bien. Me voy copiando aquí, me copio parejo, pero es seno. Y hacemos la operación y obtenemos 30.78. 30.78 unidades. Y ese es positivo porque va hacia arriba. De igual forma nos vamos con el vector C. Ya dijimos que el vector C no tiene proyección en Y, pero si no nos damos cuenta de eso no hay problema, seguimos con nuestro procedimiento y resolvemos y llegamos a lo mismo. Tenemos un módulo de 30 unidades y una dirección D. Ahí no tenemos marcado ningún ángulo, pero deducimos que de acá hasta acá tenemos un ángulo de 180 grados, que es media vuelta de circunferencia. Entonces esa sería la dirección, ¿no? Por eso la figura nos va dando información que nos permite ubicar y definir a nuestros vectores en la notación polar. Y de ahí sacamos Cx, que sería 30 unidades por el coseno de 180 grados. Y tenemos que el coseno de 180 grados nos da, si lo checa, nos da menos 1, y entonces menos 1 por 30 nos da menos 30 unidades. Y esta es la componente x del vector C. Ya habíamos dicho que él es su propia componente x. Entonces fíjense aquí un detalle: como vector, la ubicación de dicho vector me la da el ángulo. Como componente, pues como ya sé que está en el eje x, su sentido y por lo tanto su ubicación me la indica el signo. Como componente tiene este signo menos. Y ya tenemos a esa componente. Calculamos CY. CY es 30 unidades, seno de 180 grados. Si ustedes verifican, el seno de 180 nos da 0, 0 por 30 nos da 0. Y entonces no tiene componente en Y, como habíamos dicho. Este vector no tiene proyección en el punto Y, o su proyección vale 0. Y ya tenemos a nuestro tercer vector, que es el vector C. Continuamos con el vector D, que lo escribimos así. Entonces tengo que el vector D tiene marcado ahí su módulo de 42 unidades y otra vez no tiene ningún ángulo, pero deducimos que aquí hay menos 90 grados o 90 por 3 me da 270 grados. Su dirección positiva es 270 grados, que también podría poner, o lo ponemos de una vez de forma equivalente. Tiene un módulo de 42 unidades y tiene una dirección negativa de menos 90 grados. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de los dos y les va a dar exactamente lo mismo. Y sacamos entonces la componente de x. De x es el módulo del vector, que son 42 unidades, por el coseno de 270 grados. Sacamos el coseno de 270 y nos va a dar 0, de tal forma que la componente x vale 0. Este vector no tiene proyección sobre el eje x porque es vertical. Y sacamos la componente y. La componente y es el módulo, 42 unidades, seno ahora, seno de 270 grados. Sacamos el seno de 270 y les va a dar menos 1. Menos 1 por 42 me da menos 42. ¿Por qué me da negativo? Pues porque apunta hacia abajo. Entonces otra vez, como vector, su ubicación la encuentro con la dirección o con el ángulo, y como componente estamos hablando del mismo vector, pero como componente, pues de entrada ya sé que está en el eje Y el signo menos me dice que apunta hacia abajo. Y ya hemos hecho nuestra descomposición en componentes rectangulares, que es la primera parte de este procedimiento. Ahora hacemos lo que se llama suma de vectores en X. Vamos a sumar los vectores en X porque los vectores en X son colineales, y ya hemos visto desde nuestro primer método que los vectores colineales se encuentran simplemente con sumas y restas. Los que van hacia la derecha van a ser positivos, los que van hacia la izquierda van a ser negativos o se restan. Pero esto de las sumas y restas ya va a salir porque aquí nuestras componentes ya tienen su signo correspondiente. Y decíamos entonces que sacamos la resultante de los vectores en X sumando en esta vertical, y aquí ya tenemos todas las componentes en X, que si nos referenciamos al dibujo dijimos que era este vector menos este vector menos este vector, porque son vectores colineales, ya lo comentamos.
y hacemos ya la operación. Vamos que el resultante en X, esa es notación, o lo podemos poner suma de fuerzas en X, que sería entonces 54.48 unidades más menos 84.57 unidades más menos 30 unidades más 0. Bueno, pues aquí, como decíamos, más por menos da menos, más por menos me da menos, es una resta, que es lo que comentamos en base a la figura, y tenemos como resultado que Rx es igual a 54.48 menos 84.57 menos 30, y obtenemos como resultado Menos 60.09. menos 60.09. Esa es la suma de los vectores en X. Y nos vamos a Y. Sacamos la resultante en Y, que sería, pues, sumar estos resultados también, 106.92 unidades más 30.78 unidades, y luego más, de una vez nos vamos con que esto va a ser una resta, menos 42 unidades, menos 42 unidades, y tenemos como resultante en Y un valor de 95.7. gracias, 95.7 unidades. Ya vemos de los vectores que están en Y, tenemos estos dos, son positivos, se suman positivamente, y este se contrarresta, se les resta a los anteriores, pero todo eso ya está aquí en la tabla resumido. Y entonces tenemos que de las 8 componentes que teníamos, o de las 4 componentes en X, resumimos a 2 componentes en X. De igual forma, de las 4 componentes que tenemos en Y, resumimos a 2 componentes. Y entonces tenemos una componente en X como resultante de todas las de X, una componente en Y. ¿Cómo quedan estos vectores? Lo podemos representar aquí en este plano cartesiano. Como Rx es negativo, lo dibujamos, lo representamos de forma aproximada así, en el eje X y hacia la izquierda porque es negativo. Si nos hubiera salido negativo, lo dibujamos en el eje X, pero hacia la derecha. Ry es positivo, por lo tanto lo dibujo hacia arriba. Si me hubiera salido negativo, pues lo dibujo hacia abajo. Entonces, este es el resumen de los vectores que están en X y que le estamos llamando resultante en X. Este es el resumen de los vectores que están en Y y le estamos llamando resultante en Y. ¿Cómo saco la resultante de esos dos vectores? Pues trazamos nuestro paralelogramo, que en este caso deriva o se resume a un rectángulo, y tenemos que la diagonal que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas, esa es la resultante. Este es el vector resultante que estamos buscando. Queremos hallar su módulo y su dirección, y como siempre trabajamos con el triángulo formado acá, pero el que está apoyado en el eje X, y tenemos que, pues, se genera ese triángulo rectángulo donde conozco esto que sería una componente por un lado, por otro lado es un cateto. Tengo esto que viene siendo el otro cateto y que corresponde al vector que está en Y. Conozco los catetos, me falta la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras, que es R igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y elevado al cuadrado. En el problema anterior pusimos suma de vectores en X o suma de fuerzas en X. Eso es notación, pero es lo mismo, ese es el teorema de Pitágoras, de acuerdo a la terminología que manejamos en este problema. La resultante sería raíz cuadrada de menos 60.09 unidades, esto al cuadrado, más 95.7 unidades elevado al cuadrado. Hacemos esta operación con la calculadora y obtenemos un resultado de 113 unidades. Es el módulo ya de nuestra resultante que buscamos. Ahora tenemos nuestra fórmula que siempre acompaña a este teorema de Pitágoras, que es la fórmula de teta prima. Teta prima es tangente a la menos 1 de la resultante en Y entre la resultante en X. Eso porque estamos trabajando con este triángulo, decíamos, y entonces Ry es el cateto opuesto, Rx el cateto adyacente para este ángulo, teta prima, y sustituimos, y esto es tangente a la menos 1 de 95.7
entre 60.09. Aquí no tomo en cuenta el signo negativo porque estoy apoyándome, estoy complementando con la figura. Tangente a la menos 1 de esto nos da el valor de θ', que es de 57.87. Gracias, 57.87 grados. Bueno, ese es un ángulo auxiliar. No es precisamente la dirección, pero ya estamos por concluir. Entonces, finalmente, para sacar la dirección, que sería desde el eje polar, que coincide con el eje X positivo, tenemos la dirección θ. Entonces, θ, pues ya nos acordamos de nuestros ajustes de ángulo para cada cuadrante, y para el segundo cuadrante la dirección es 180 grados menos θ'. O sea, 180 grados menos 57.87, que nos da un valor de 122.13. Gracias, 122.13 grados, y esa ya es la dirección, es este ángulo. Y ahora sí, ya terminamos, ya tengo el módulo y dirección de mi vector, y pues ya nada más para coronar esto, pues ponemos que nuestro vector resultante que buscamos, que encontramos a través de este procedimiento, tiene un módulo de 113 unidades y tiene una dirección de 122.13 grados. Y con eso concluimos. Cerramos nuestro resultado y hacia arriba vamos a él a través de este procedimiento de descomposición en componentes rectangulares y composición de componentes rectangulares. Bueno, ya tenemos dos ejercicios, dos ejemplos, pero como siempre esto no es suficiente, requerimos seguir trabajando sobre cada uno de nuestros temas. Esta es una introducción, es un modelado para que tú puedas hacer tus propios problemas en base a tu guía, en base a tu libro, en base a tu material de trabajo. Bueno, espero que te guste este video, que te guste el trabajo que hacemos. Si es así, te invitamos a suscribirte y que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.